Nosotros, mis queridos hermanos, vamos a quedarnos meditando en el libro de Efesios, en el capítulo 2, por favor. Y vamos a comenzar los primeros versículos del 1 al 3. El título de este mensaje se llama Zombies espirituales. ¿A cuántos les gustan las películas de los zombies? A mí nunca me gustaron, la verdad. Pero había una película, no sé si usted la vio, hace muchos años, se llamaba The Sixth Sense, el sexto sentido. Esa película hablaba de un niño que miraba fantasmas. Y el problema es que estos fantasmas pensaban que eran personas, o sea, eran muertos. Y ellos pensaban que no estaban muertos. Y en eso se aparece con un psicólogo que lo trata al niño. Y al final, hermanos míos, resulta que el niño le dice al psicólogo: es que el problema es que yo veo a los muertos viviendo. Y al final de la película resulta que el mismo psicólogo era un fantasma, pero no se había dado cuenta que ya estaba muerto. Hermanos míos, la Biblia nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué les parece si lo decimos todos juntos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos míos, el problema hoy en día es que existen muchas personas que están muertas y no lo saben. Existen muchas personas, hermanos míos, que piensan que están vivos, mas están muertos espiritualmente. Son una clase de zombies espirituales. No saben que están muertos. Ellos nacen, crecen, se reproducen, tienen sus títulos, tienen sus trabajos. Otros son multimillonarios, tienen sus yates, sus botes, sus fiestas, sus castillos, sus lujos, sus vacaciones, sus buenas cosas, hermanos míos, pero están muertos espiritualmente. Y estas personas, hermanos, se levantan todos los días, van a sus trabajos, cumplen una jornada de trabajo, llegan a su casa, hermanos míos, incluso a veces van a las iglesias de vez en cuando y son personas también a veces religiosas, pero están muertos. Y están muertos en sus delitos y sus pecados. Y lo lindo es que el Señor en este día, por eso le puse zombies espirituales, porque, hermanos míos, estas personas que estábamos muertas, era usted y era yo. Nosotros andábamos muertos en esta vida. Hermanos míos, y mire que la palabra muerto que usa el apóstol Pablo es una palabra que se usa para cadáver. Y yo sé, y discúlpeme, no quiero ponerme muy feo y hablar de la muerte ahorita, porque a nadie le gusta que hable de la muerte, ¿verdad? Y me diga: pastor, no me venga a hablar de la muerte ahorita. Pero, hermano mío, es muy bueno entender el término que estábamos muertos, o sea, éramos unos cadáveres. Y cuando nosotros vemos un cadáver, hermano, es alguien que está sin vida, alguien que usted le toma el pulso, cero, le pone la máquina, nada, hermano mío. Y esa persona, ese cadáver que está muerto, hermano mío, resulta aquella persona que no puede reaccionar a ningún estímulo, no puede reírse. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a un muerto reírse? ¿Verdad? Nadie. Un muerto no responde a ningún estímulo. Por mucho que lo bese, por mucho que lo sobe, por mucho que le haga esto, simplemente no responde. ¿Por qué? Porque ya no siente, ya no tiene ningún estímulo. Y esa persona está simplemente ya, hermano, inerte completamente. Y esa misma palabra, dice Pablo, ustedes estaban así espiritualmente.
Ustedes no respondían a ningún estímulo de Dios. Las cosas de Dios no le llamaban la atención. No tenían ninguna sensibilidad a la voz de Dios. Estaban incapacitados completamente de conectarse con Dios, de sentir a Dios, de poder amar a Dios. No, y un muerto así es, no puede amar, no puede reírse, no puede enojarse, no puede hacer absolutamente nada porque está muerto. Hermanos míos, espiritualmente así éramos nosotros con Dios. Inertes completamente. Y nosotros pensamos, bueno, la muerte, por supuesto, es lo opuesto de la vida. O estamos vivos o estamos muertos. Pero el Señor Jesús entra en una etapa, y es lo lindo de la palabra de Dios, que Dios nos enseña otra perspectiva espiritual. Y dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, hermanos míos, quienes conocen al Señor Jesús tienen vida. Y dice la Biblia en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La palabra de Dios es clara diciendo que los muertos espirituales, los zombies espirituales, son las personas que no tienen al Hijo. Y nosotros, hermanos míos, por la gracia de Dios, hoy estamos vivos porque tenemos al Hijo. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da a nosotros la vida eterna. Hermano mío, qué lindo, y bendigo el momento cuando Cristo llegó a mi vida y trajo vida a mi vida. Trajo vida a mi alma. Yo vivía en esa tumba que se llamaba el pecado, hermanos míos. Y así como Jesús le habló a Lázaro, ¿verdad? Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Cristo le habló a la tumba en que yo estaba metido en mis pecados. Y yo resucité por la gracia de Dios. Y Cristo Jesús me dio vida. Eso es lo que hace, hermanos míos, la vida. Y dice el Señor que así como Jesús le dio una vida nueva a Lázaro y volvió a la vida, Cristo me dio a mí una nueva vida. En Cristo Jesús volví a vivir, pero volví a vivir espiritualmente. Qué lindo, hermanos, es entender. Yo quiero preguntarte, ¿te ha sucedido así? ¿Has experimentado la resurrección de Cristo en tu vida, hermanos míos? Si es así, en este día puedes decir, oh Señor, gracias, porque tú me diste vida cuando estaba muerto. Tú me diste alegría cuando no tenía ninguna. Hermanos míos, y por esa razón usted y yo no podemos decir a una persona que no tiene a Cristo en su vida, ve a la iglesia, lee la Biblia, pórtate bien, porque está muerto espiritualmente. Así estábamos nosotros, sin vida. No podíamos corresponder a Dios, hermanos míos, y eso es el problema en el mundo hoy en día, que el mundo trata de rehabilitar a un muerto. ¿Qué le parece? Trata de hacer de un muerto un religioso. Yo le pregunto, ¿usted ha visto un muerto que viene a la iglesia? ¿Acaso un muerto le dice al otro que está en la tumba, oye, me voy a la iglesia el domingo, ¿me esperas? No puede. Hermano mío, de la misma manera, un muerto espiritual no se va a sentir atraído a las cosas de Dios, no se va a sentir atraído a la palabra de Dios. No necesita ni rehabilitación, no necesita religión, lo que necesita es resurrección en su vida. Necesita vivir para Cristo. Necesita que aquel que da la vida le diga, levántate y anda. Hermanos míos, gracias al Señor, porque un día Dios sopló aliento de vida a mi alma muerta, seca y vacía, y Él me dio salvación y vida eterna. Y la Biblia dice que yo estaba muerto, ¿en qué? En mis delitos y pecados. La palabra delito, hermano mío, quiere decir cruzarse la raya. Hacer lo que es prohibido hacer, cruzarse el límite, ¿verdad? Se refiere a que la persona, hermano mío, sabiendo las cosas, aún así se desvía y ella cae, tropieza y toma el rumbo y la dirección equivocada.
En otras palabras, hermanos míos, no solamente estaba muerto, pero también yo estaba muerto en mis delitos. O sea que yo estaba caminando en un rumbo equivocado de Dios. Seguía mi propio camino, hermano mío, y ese delito era mi transgresión. O sea que era una persona que sabía conscientemente que estaba traspasando los límites de la santidad del Señor. Hermanos míos, cuando una persona traspasa, se convierte en transgredor. Y la Biblia dice que yo era así también. Yo había transgredido la ley de Dios, yo había roto su palabra, yo había roto sus mandamientos, yo había roto todo lo bueno que Dios tenía para mi vida, porque yo estaba muerto en mis delitos. Pero no solamente, hermanos míos, habla de delito, pero también dice y pecados. Y mire que la palabra para pecado quiere decir errar al blanco. Es como cuando usted agarra un arco y una flecha y le trata de apuntar al centro, ¿verdad? Y ¡piu!, lanza la flecha, pero la flecha sale por allá, más bien mató un sopilote que estaba volando por ahí. Le erró al blanco. No pudo darle. Pues, hermano mío, eso es lo que quiere decir el pecado. El pecado quiere decir errar al blanco, y quiere decir que ese cazador le erró, ¿verdad? Y no pudo alcanzar el blanco, no pudo alcanzar la meta, no pudo alcanzar, hermano, el propósito de su vida. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gloria del Señor. Ninguno de nosotros aquí puede decir yo iba para el cielo, porque todos le erramos al blanco. Todos le erramos a la salvación, todos le erramos a ir al cielo, todos le erramos, hermanos míos, con Dios. Y mire que esta palabra pecado está más de 173 veces en el Nuevo Testamento. Y déjeme explicarle cómo es esto del pecado, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, ese borracho es un pecador, esa prostituta es un pecador, ese rufián, ¿verdad? Ese traficante de mujeres es un pecador. Y pensamos, hermano mío, que el borracho por beber se convierte en pecador. Y es un error. Simplemente la persona que bebe, hermanos míos, ya es pecadora. Y la persona, hermanos míos, que ya toma es porque ya en su corazón existe el pecado. El beber simplemente es un reflejo de lo que está dentro de su corazón. Lo mismo, hermanos míos, es el mentir. Es el mentir, una persona, hermanos míos, que miente porque ya la mentira está dentro de su corazón. No porque miente lo convierte en mentiroso, sino porque la mentira ya está dentro de su corazón. Lo mismo es con cualquier otro pecado que usted quiera mencionar, hermanos míos. Todo comienza dentro del corazón. Nuestro corazón es malvado, es perverso, es engañoso, dice la palabra de Dios. Usted y yo no podemos confiar en nuestro corazón, porque nuestro corazón ya nace con una naturaleza inclinada al mal. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad?, a decir la verdad, porque mentirosos ya son. Les enseñamos a nuestros hijos a no pelear porque ya son peleones. Les enseñamos a nuestros hijos a portarse bien porque ya se portan mal, ¿verdad? ¿O cuántos de ustedes aquí le dicen, no, pastor, mi hijo se porta tan bien que le digo que se porte mal de vez en cuando? No, ninguno de nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa naturaleza de pecaminosa en nuestro corazón. El salmista lo dijo en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nadie se salva de esta, mi querido hermano. Nadie puede decir, yo estoy limpio de todo pecado. Mira, Señor, qué bueno soy yo. Hasta las alas me van a salir. Por favor, ya no me llame José, llámeme Querubín José, por favor. Hermano mío, y de esa manera la gente piensa que así es la situación. Pero la verdad, hermano mío, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sigamos con el siguiente versículo. Mire, la Biblia dice que además de muertos en nuestros delitos de pecado, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo el ¿qué? La corriente de este mundo. Y quiero que vea la palabra corriente. Cuando usted ve la palabra corriente, ¿qué es lo que le viene a la mente?
Algunos de ustedes han nadado en un río, en el mar, y por más que sepa nadar, a veces se lo lleva la corriente, ¿verdad? Y la corriente cuando te lleva, hermano, no importa qué tan buen nadador tú seas, si la corriente te lleva, te lleva. Y en la corriente tú no tienes el control, sino que la corriente te lleva por donde la corriente te quiere llevar. Pues la Biblia dice, hermanos míos, que el ser humano es llevado por la corriente de este mundo. Es llevado, hermanos míos, por un río. Y cuando dice la palabra siguiendo la corriente de este mundo, no se refiere al planeta Tierra, ¿verdad? A las hermosas montañas y los lagos. No, se refiere al sistema en que el mundo vive. ¿Sabía usted que el mundo tiene una corriente? ¿Sabía usted que el mundo tiene su manera en que fluye, en que camina, en que corre? Y la Biblia dice que usted y yo seguíamos esa corriente de ese mundo. Y en esa corriente, hermanos míos, de ese mundo, usted y yo podemos encontrar personas de todo tipo. En esa corriente de ese mundo, hermanos míos, por el cual la raza humana es arrastrada, encuentra usted, hermanos míos, todo tipo de pecado. Esa corriente se llama el pecado, y ese pecado lo arrastra a todo el mundo. Es por esa razón, hermanos míos, que esa corriente del mundo te va alejando más y más de Dios, y te va arrastrando hacia una desembocadura, porque todo corriente tiene una desembocadura, y la desembocadura donde lleva esa corriente del pecado se llama el infierno. La condenación eterna, hermanos míos, y en ese pecado se lleva en esa corriente, y ahí, hermanos míos, la gente en esa corriente entra el homosexualismo, el juntarse con alguien sin casar, el sexo, el adulterio, la pornografía, el alcoholismo, la drogadicción, las hechicerías, el abuso infantil, el tráfico. Dígame, todo lo más horrible que usted pueda imaginarse, hermanos míos. Y el problema es que esa corriente está arrastrando a muchas personas cada vez más y más lejos de Dios. Y usted y yo seguíamos esa corriente. Nos dejábamos llevar, hermanos míos. Y dice la Biblia que esa corriente que seguía, llamado el pecado, dice, iba conforme al príncipe de la potestad del aire. Pregunta, ¿quién es ese príncipe de la potestad del aire? No es nada más y nada menos que Satanás. O sea que él es el artífice de esa corriente. Él es el titiretero, por así decirlo, el que hace sus estrategias, el que hace sus formas para arrastrarse a cuanta más persona puede. La Biblia en otros versículos le llama que él es el Dios de este siglo, Satanás, el cual dice cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Qué triste, ¿verdad? Las personas que no pueden ver. Yo me acuerdo de niño, decía, ¿qué se sentirá no poder ver? ¿Verdad? Y me puse así en una carretera, y me quería cruzar la carretera con los ojos cerrados, pero cuando escuchaba lo que no, mejor abrí los ojos, dije, no, aquí me dejan aplastado. Qué feo, ¿verdad? No poder ver. Y la Biblia dice que el enemigo ciega el entendimiento para que la gente no se dé cuenta que se lo está jalando la corriente, que ese estilo de vida que está llevando lo está arrastrando. Y lo lleva, la Biblia lo dice, ¿verdad? Según el entendimiento lo ciega para que no vean el rumbo en que van. La Biblia dice, hermanos míos, que el que anda en tinieblas tropieza y no se da cuenta de eso. ¿Me están captando por qué estoy diciendo zombies espirituales? Porque realmente el ser humano no sabe que está muerto en vida, no sabe hacia dónde la corriente lo está llevando, pero muchos están se están yendo al infierno riéndose y no se dan cuenta de eso. Wow. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cegado el entendimiento, y dice la Biblia ahí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, otra cosa que Dios le dice a estas personas, hijos de
desobediencia. O sea que hay un espíritu de rebeldía natural que se opone a todo lo santo, a todo lo puro, a todo lo hermoso que es de Dios, hermanos míos. Es una energía mala, una energía satánica. ¿Y qué es lo que hace esa energía? Versículo 3, hermanos míos, miren lo que pasa esa energía satánica en los hijos de desobediencia, ¿verdad? No hay cosa más dolor de cabeza para un padre tener un hijo desobediente, ¿verdad? Rebelde, que le dice, haz esto y no lo hace. Versículo 3. Y mira lo que nos dice. Bueno, vamos a seguir en la Biblia porque no lo tenemos allí. Pero dice ahí en el versículo 3, hermanos míos, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Quién dice ahí? Todos nosotros. Ahí estábamos nosotros, ahí estaba usted, ahí estaba yo. Dice viviendo en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que esta corriente que nos llevaba, hermanos míos, nos había esclavizado. Estas personas que son llevadas por esta corriente no son dueños de sí mismos, son esclavos de la corriente. Y dice la palabra de Dios que en esta esclavitud hacen la voluntad de la carne. Con razón Pablo dijo en Romanos capítulo 7, ay, lo que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo lo que no quiero. ¿Por qué? Porque la carne lo dominaba, porque la corriente lo llevaba, porque sus deseos eran cautivos. Y eso es lo que quiere exactamente Satanás hacer con las personas, mantenerlas, hermanos míos, cautivas, de manera que no tengan voluntad ni fuerza para salirse de esa corriente. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos míos, hacer que la persona, hermanos, quede completamente incapacitada, inofensiva, hermanos míos. Y aquí vemos nosotros que este muerto se va pudriendo con el tiempo. Y no quiero ser muy gráfico en cuanto a eso, pero si usted y yo visitamos los que murieron hace tiempo, ya su cuerpo ya no está ahí. Lo que quedan son sus huesos, si es que quedan huesos. Porque se va a un proceso, entra en un proceso de descomposición, hermano mío. Espiritualmente, este muerto espiritual está entrando en un proceso de descomposición, porque hasta sus pensamientos, sus intenciones, todo está contaminado, todo está sucio. Y dice la Biblia que vivían conforme a la voluntad de ese príncipe de la potestad del aire. Es exactamente lo que quiere Satanás hacer con el hombre. Ya que yo no soy Dios, ya que no puedo reinar, voy a hacer que los hombres sean mis esclavos. Hermanos míos, la palabra del Señor nos dice que todos nosotros, y termina el versículo 3 diciendo, éramos hijos de ira. Hijos de ira. Quiere decir que ya estas personas se vuelven hijos. Con razón Jesús le dice, ¿verdad?, a los fariseos que lo querían matar: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque me quieren matar. Se habían convertido en hijos de ira. Hermanos míos, qué cuadro más horrible, ¿verdad? No hijos de Dios, sino la ira de Dios sobre ellos. Es cierto, Dios es lindo, Dios es amor, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero no quieres tú caer bajo la ira de Dios, porque Dios también es fuego consumidor. Y cuando Dios dice, basta, se acabó, viene el juicio. Dios habla al corazón de una persona y la persona sigue rebelde, rebelde y rebelde, y Dios llega un momento y le dice, basta. Y cuando se ejecuta el juicio, ya es demasiado tarde. Porque dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ya después de la muerte no hay esperanza. Pero, ahora viene la parte que a mí me encanta.
Mira el versículo 4. Acompáñeme, por favor. 2:4. Pero Dios, gracias a Dios por los peros. Amén. Gracias a Dios por los peros de Dios. O sea, puede ver, hermano, el cuadro en que va mucha gente, el cuadro en que usted y yo seguíamos, pero Dios. ¿Qué quiere decir ese pero de Dios? Que Dios intervino en tu vida y en la mía. Bendito sea el Señor por los siglos. Gracias, Señor, porque yo me estaba siendo arrastrado por esa corriente, sin rumbo, perdido, sin salvación, pero tú, Señor. Y dice ahí en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. Es hermoso, hermano. ¿Sabía usted que Dios no solamente es misericordioso? Dios es rico en misericordia. ¿Y qué quiere decir que es rico en misericordia? Que la misericordia de Dios es abundante, es grande, es, hermanos míos, algo que rebosa, que cuando el pecado suyo y el mío aumentó, sobreabundó la gracia del Señor. Bendito sea el Señor por su misericordia. Dios que es rico en su misericordia, hermanos míos, quiere decir que Dios no me dio lo que yo merecía, hermanos míos, lo que yo merecía por ser tan malo, por alejarme de Dios, por nacer en mi pecado y vivir en rebeldía contra Dios. Dios no me pagó conforme a lo que yo merecía, sino que por su misericordia. Hermano mío, cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesús, algo que caracterizó la vida de Jesús fue su misericordia. Él tuvo compasión por los leprosos, tuvo compasión por aquellos indefensos, por las mujeres, por las viudas. Hermanos míos, Él tuvo compasión por aquellas, y como Salvador, Él tuvo siempre ese deseo de ayudar a las personas, de aliviar el sufrimiento de aquellos que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y el Señor, en su compasión, en su misericordia, que fue rico, hermanos míos, no la merecía, yo no la merecía, pero Dios me la dio, porque Él es rico en misericordia. Y Dios es rico en misericordia, y ahora, de ser hijos de ira, me convierte en su hijo. Y me da, hermanos míos, me recibe dentro de su familia. Dios me ofrece perdón. Dios me ofrece salvación. Simplemente Dios no me da el juicio que yo me merezco, porque Él es rico en misericordia. Y mire qué lindo, Dios no solamente es rico en misericordia. Dice ahí, hermanos, en el versículo 5, la mala costumbre, ¿verdad?, de ver la pantalla, pero mire, qué bueno que vemos en nuestras Biblias. Dice en el versículo 4, por su gran amor con que nos amó. Ahora resulta que Dios no solamente es rico en misericordia, sino que su amor, que dice ahí, es grande. No dice ahí con su amor, amén. No dice, ¿cómo que dice? Con su gran amor. ¿Verdad? Una cosa es decir, I love burgers, I love donuts, I love pizza. Honey, I love you so much. No comparison. No se puede comparar, ¿verdad? Y ese sí es el amor de Dios. No solamente nos ama, sino que te amó a ti y a mí con su gran amor. Y usted dice, ¿cómo es que el amor de Dios es grande? Oh, gracias por preguntarme. El amor de Dios, hermano, es grande porque es infinito, es eterno, es sacrificial y es incondicional. Por eso el amor de Dios es grande para ti. El amor de Dios te persigue, el amor de Dios te agarra, el amor de Dios te sostiene, el amor de Dios te transforma, el amor de Dios te dice, te perdono. El amor de Dios te busca, mis queridos hermanos. La Biblia dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. El amor de Dios no solamente está durante tu vida, Él ya estaba antes de que tú nacieras y continuará después que tú y yo sigamos y nos vayamos con Él después de la muerte. Es un amor eterno. Por eso el amor de Dios es grande. Ninguno de nosotros tiene ese tipo de amor. Porque a veces nosotros decimos, te amaré, pero cuidadito, me haces una. Te amaré, pero con una condición, si me amas tú también.
Así es el amor de nosotros los seres humanos, ¿verdad? A veces condicional, a veces defectuoso. Dame, te amo porque me das. Give me your eyes, give me your body, give me this, give me that. Dame un anillo, por favor. Me estaba diciendo una alumna, ¿verdad? Que ella se puso a llorar cuando perdió su anillo de diamante que le costó $3,000. Give me. A veces el amor lo medimos de ese tipo de cosas, pero el amor de Dios, hermano mío, no es así. Es un amor incondicional. ¿Y cómo lo podemos ver esto, mi queridos hermanos? Lo lindo del amor de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, óigalo bien, la parábola ¿se acuerda usted la parábola del buen samaritano? Y en esa parábola del buen samaritano, ¿quién estaba abandonado? ¿Verdad? Estaba un hombre ahí que lo habían asaltado, ¿verdad? Y lo dejaron tirado, medio muerto. La persona estaba herida, ¿verdad? Ya a punto de morir, ¿verdad? Pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? De lejos. Y pasó un levita, ¿verdad? De lejos. Hermano mío, la religión y las buenas obras no te pueden salvar. El sacerdote representa la religión, el levita representa los mandamientos de Dios, hermano mío. Ni los mandamientos de Dios te pueden salvar, ni te puede salvar la religión, porque los mandamientos de Dios fueron dados por Dios solamente para enseñarte a ti y a mí lo malos que somos y que no podemos cumplir la ley santa de Dios. Y por esa razón el levita y el sacerdote pasan de lejos, pero gracias a Dios, un samaritano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen samaritano, ¿qué hizo Él con nosotros, hermano? Nos vio a este hombre postrado, perdido, moribundo, y el Señor bajó al pozo de mi pecado, me levantó, puso puso ungüento, su aceite, el Espíritu Santo sobre mis heridas, fui sanado. El Señor me levantó, me puso en su cabalgadura, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús y nos llevó al mesón, la iglesia, para que cuide de nosotros, hermano mío. Bendito sea la compasión, el amor y misericordia de nuestro Cristo. Eso fue lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. No la religión, no la iglesia, no las buenas obras, no los mandamientos de Dios. Cristo hizo en nosotros esa diferencia. Gracias al Señor, porque Él sanó nuestra condición, sanó nuestros pecados, hermanos míos, con su preciosa sangre, porque le puso a las heridas aceite y vino, su sangre preciosa. El Espíritu Santo para sanarnos, para darnos salud, para darnos perdón, y nos puso en camino a la gloria. Gracias a Dios, hermanos míos, que por su gracia y su gran misericordia y su gran amor, Él cambió el rumbo y el destino de nuestras vidas. Solo quiero terminar con esta ilustración para que usted entienda la magnitud de esto maravilloso que acabamos de ver. Imagínense que una persona, ¿verdad?, que es lo común que pasa en nuestras ciudades aquí en Estados Unidos, una persona bajo la influencia del alcohol va pasando y un niño está jugando en la calle y no se da cuenta que el niño está jugando en la calle y pasa y lo atropella y mata al niño. Una persona bajo la influencia del alcohol. ¿Y qué resulta? Viene la policía, lo pone en la cárcel, ¿verdad? Y espera el juicio. En el juicio están los padres ahí, ¿verdad? Están los padres dolidos, esperando que se haga justicia. Y viene el juez y da la sentencia, ¿verdad? Y el hombre tiene que pagar con cárcel. Y le dice, bueno, tienes 5 o 10 años. Y tienes que pagar una multa, ¿cómo se dice? Ayúdame los de leyes. Tienes que pagar la multa de $20,000. Hermano mío, ni los 10 años que esa persona pase en la cárcel, ni la multa de $20,000 que tenga que pagar van a devolverle a ese niño que murió, ¿verdad? Siempre los padres van a andar con eso en su corazón. Entonces, para que pueda haber un verdadero perdón, no viene de la ley que se la va a dar, no viene de la multa que se va a pagar. El único que puede ofrecer verdadero perdón a esa persona es el corazón de los padres de ese muchacho. Y cuando los corazones de esos padres le dicen, ¿sabes qué? You don't deserve it.
I forgive you. Te perdonamos. Entonces la persona que fue sentenciada, una vez escuchando de los propios padres de ese niño que murió, diciéndole, we forgive you, te perdonamos, la persona es liberada. Liberada. Hermano mío, ¿sabe qué fue lo que hicimos nosotros? Fuimos nosotros los que crucificamos al Hijo de Dios en la cruz. Fueron mis pecados los que le llevaron a la cruz. Yo cometí el delito, hermanos míos, y era culpable de muerte, sin rumbo y sin salvación. Pero Dios en su gran misericordia tomó la iniciativa, bajó del cielo a la tierra, envió a su Hijo a morir por mí en una cruz. Y Él dijo, José, I forgive you. O sea que el ofensor fue el que perdonó. Y por esa razón yo en este día puedo decir, gracias Señor, tu perdón me ha liberado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Gloria a Dios por eso. Amén, hermanos míos. Yo quisiera invitarles que nos pongamos de pie, por favor, en esta tarde. Voy a pedirle a los hermanos del grupo si pueden pasar un momento. Y me toca un poquito más eso de tu fidelidad, por favor. Quiero hacer una invitación en esta tarde. Siento en mi corazón, en mi espíritu, dar una invitación de parte del Señor. Voy a invitarte que cierres tus ojos, mi querido hermano, que tu cabeza, y que en este día Dios nos ha mostrado cómo era nuestra vida, pero al mismo tiempo nos enseñó el camino. Y eso es lo lindo de Dios, que Dios no solamente te enseña el mal, pero te da la cura para el mal. Dios no solamente está para señalar tu pecado, pero Dios, si tú vienes a Él, Él echa en lo profundo del mar tu pecado. En este día yo quiero darte una invitación de parte del Señor. Quisieras venir a Cristo y recibirle como tu Salvador y tu Señor. Quisieras decirle, Señor Jesús, quiero entregar mi vida a ti. No me daba cuenta, Señor, que yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, pero que tú, Señor, en tu gran amor y tu misericordia me has alcanzado y me has perdonado. Podrías en esta tarde venir y pasar al frente y decir, pastor, quiero entregar mi vida a Cristo. Ven en esta tarde. Entrega tu vida a Jesús y recibe de Él la paz, el perdón que nada ni nadie te lo puede dar. Las buenas obras no te lo pueden dar, la religión no te lo puede dar, una iglesia no te lo puede dar, solo Cristo te lo puede dar. Quisiera venir y entregar tu vida al Señor en esta tarde. La invitación es para ti. Ven. Mientras los hermanos nos están dirigiendo en ese canto, pasa al frente. Al pasar al frente no quiere decir que estás siendo salvo, simplemente estás indicando que quieres que el Señor te salve, que quieres poner tu fe y tu confianza en Él. Ven al frente. Si alguno de ustedes ya es creyente, pero han caminado según la corriente del mundo, también hay tiempo para usted. Y usted puede venir a Jesús y decirle, Señor Jesús, ya no pertenezco yo a este mundo. Tú has cambiado el rumbo de mi vida. Señor, perdóname. Yo soy tu hija, soy tu hijo. Te amo, Jesús. Tú eres mi Señor y mi Salvador. También para usted la invitación. Y hay una última y tercera invitación para si hay alguien que ama al Señor, que quiere servir al Señor, pero no tiene una iglesia donde servir a Cristo. Quiero decirte, hazte miembro de la iglesia y sirve a Jesús aquí. Aquí tienes una familia que te ama, que te espera.
Puedes también pasar y decir: pastor, yo ya soy creyente, yo ya soy salvo, pero quiero ser miembro de esta iglesia. Puedes pasar también y con gusto te vamos a ayudar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, que eso se está poniendo bueno en el libro de Efesios. Invite muchas personas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.